Hoy en El Gato con Reddit mi padre se negó a acompañarme al altar porque su hija dorada tenía una fiesta de inauguración ese día, pero me llama desesperado cuando conseguí un reemplazo durante mucho tiempo. Siempre supe que mis padres querían más a mi hermana mayor Vicky que a mí. Ella fue la hija planeada, mientras que yo fui el resultado de un embarazo accidental apenas 10 meses después. Probablemente ni siquiera me querían, pero decidieron mantener el embarazo de todos modos. Los padres de mi madre habían fallecido antes de que yo naciera, pero los padres de mi padre estaban muy vivos, así que asumieron un papel significativo en mi crianza. La abuela y el abuelo fueron las constantes en mi vida, brindando el amor y el apoyo que a menudo sentía que me faltaban de mis propios padres. Recuerdo tantas ocasiones en las que mis padres me dejaban atrás con mis abuelos, y solo se llevaban a mi hermana en los viajes. Cuando era joven no me importaba porque era divertido vivir con mis abuelos. Pero a medida que crecía, cuando tenía 6 o 7 años, me di cuenta de lo injusto que era todo esto. Pero mi problema no era solo con mis padres, también era con mi hermana Vicky. Aunque no albergaba rencor hacia Vicky, no podía evitar sentirme como un complemento no deseada a la familia. Ella también lo sabía y me hacía sentir como una extraña cada día en mi propia casa. Siempre competía conmigo por todo, ya sea por las calificaciones, la atención de nuestros padres, o incluso los logros más pequeños. Se sentía como una batalla constante por la validación, y yo siempre estaba en el lado perdedor porque mis padres la preferían a ella siempre. Como resultado, me sentía realmente inferior, y nunca nos entendíamos del todo. Nuestra relación parecía más bien una competencia perpetua, con ella saliendo siempre victoriosa. En una ocasión, ella quería ser amiga de un grupo de chicas, pero como era una nerdle, daba miedo acercarse a ellas. Una de las chicas y yo teníamos clases de arte juntas, así que me presentó al resto del grupo, y todos solíamos pasar el rato juntos. Vicky estaba tan celosa de esto que hizo que mis padres hablaran conmigo para incluirla. Además, siempre que estaba con ellas intentaba pelear, pero mi madre me llamaba egoísta, mientras que mi padre decía que ella era mi hermana y que debería cuidar de ella a regañadientes. Acepté e introduje a Vicky al resto de las chicas. Ahora Vicky no tiene muchos amigos, así que puede parecer demasiado entusiasta, así que constantemente intentaba impresionar a las chicas de nuestro grupo, a menudo resultando molesto. A pesar de sus esfuerzos, le costaba encontrar su lugar entre ellas, y la tensión incómoda entre Vicky y las otras chicas siempre era palpable. Por ejemplo, una de las chicas estaba interesada en un chico, así que Vicky se encargó de acercarse al chico y hacerle saber que la chica le gustaba. Él se rió porque no estaba interesado y fue y le contó a todo el mundo, lo que avergonzó a la chica. Después de esto, las chicas me dijeron claramente que no querían que trajera a Vicky a nuestros encuentros, así que acepté. Sin embargo, Vicky no lo aceptó. Hizo un berrinche cuando se enteró de que las chicas no querían nada que ver con ella, e insistió ante nuestros padres en que yo no debería pasar tiempo con estas chicas malas tampoco, ya que era su hermana y debería defenderla. Me negué, y le dije que era culpa suya que no quisieran ser amigas suyas, pero mis padres, como siempre, la apoyaron. Me dieron una charla sobre cómo Vicky no tenía malas intenciones, que debería intentar convencer a las chicas de perdonar a Vicky, pero que si no lo hacían entonces yo también debería alejarme de ellas. Me negué y me mantuve firme. Me gustaba pasar el rato con ellas y, a diferencia de Vicky, no iba a poner en peligro mi amistad de ninguna manera. Les dije a mis padres que ya había tenido suficiente, y que no era mi responsabilidad encontrar amigas para Vicky. Mis padres se enojaron, y me dieron la espalda durante semanas, pero me alegra haberme mantenido firme. Este grupo de chicas ha seguido siendo mis amigas hasta el día de hoy, y son básicamente como mis hermanas. He llorado con ellas, reído con ellas, y compartido algunos de los momentos más significativos de mi vida. Esa no fue la única razón por la que Vicky llegó a odiarme. También hubo otro incidente con un chico del que ella estaba enamorada, un chico del que yo no tenía ni idea, y con quien me sentaba en algunas clases porque éramos amigos. Intentó invitarme al baile de graduación, pero
educadamente Declan porque ya iba con alguien que me gustaba. Más tarde cuando Vicky se enteró armó un gran escándalo al respecto contándole a mis padres cómo siempre me llevaba las cosas que ella quería y que coqueteaba con el chico sabiendo lo que ella sentía desde hacía meses. Me llamó un montón de palabras desagradables que nadie debería decirle a su propia hermana, y les dijo a mis padres cómo deseaba que yo no fuera su hermana. Mi madre se puso de su lado diciéndome que estaba mal lo que había hecho y que como hermana debería respetar el código de las chicas. Traté de decirles que ni siquiera me interesaba el chico y que había rechazado su invitación, así que ella era libre de preguntarle si quería, pero Vicky se negó a dejarlo pasar mirando hacia atrás. Creo que ella sabía que el chico la habría rechazado de todos modos, así que solo quería desquitarse conmigo porque me había invitado a mí en lugar de a ella. Una vez mi papá me llevó a tomar helado diciéndome que quería pasar un tiempo padre e hija conmigo. Esto nunca había sucedido, así que estaba realmente contenta. Sin embargo, empezó a hacerme un montón de preguntas como si mi novio y yo estábamos teniendo cuidado, si mi novio venía de una buena familia, o si mi novio y yo consumíamos drogas. Me quedé sorprendida por su línea de preguntas, y le pregunté qué quería decir con todo eso. Fue entonces cuando mi papá reveló que vi que había estado inventando historias contándole a mis padres durante meses que yo consumía drogas y bebía alcohol con mi novio. Esto era una mentira completa y le mostré a mi papá mi teléfono para que verificara que Vicky estaba mintiendo. Más tarde, cuando mi papá la confrontó sobre todas las mentiras, ella trató de justificar que nadie de nuestra edad simplemente pasa tiempo con un chico y que yo estaba ocultando cosas de todos. Estaba tan enojada que le grité por tratar de crear un problema innecesario, y le dije que no era mi culpa que ella no tuviera a nadie con quien salir, pero que necesitaba dejar de meterse en mi vida. Vicky no lo aceptó y me golpeó. Esto sucedió de la nada, ya que nunca antes había sido físicamente violenta. Mi nariz empezó a sangrar mientras caía al suelo agarrándome la cara de dolor. Mis padres me llevaron de urgencia al hospital. Todo el tiempo me rogaban que no presentara una denuncia contra Vicky. Decían cómo arruinaría su vida mientras yo estaba sentada en el asiento trasero agarrándome la cara. Vicky ni siquiera se preocupó, ni siquiera se disculpó. Más tarde, cuando la enfermera me preguntó sobre el incidente, le conté la verdad, y ella llamó a Servicios de Protección Infantil. Mis padres estaban furiosos conmigo por involucrar a Servicios de Protección Infantil, viéndolo como una traición a la lealtad familiar. A sus ojos, las acciones de Vicky fueron tomadas como un mero accidente e incidente aislado que no justificaba una intervención tan drástica. Suplicaron a las autoridades insistiendo en que Vicky no era un peligro para mí y que sus acciones estaban fuera de carácter. Al final Vicky fue liberada, pero advirtieron a mis padres que estarían vigilando de cerca nuestra situación en caso de que ocurrieran otros accidentes. Como puedes imaginar, Vicky estaba realmente afectada al igual que mis padres. Más tarde mis padres me dijeron que estaban decepcionados de mí por tratar de arruinar la vida de mi hermana. Mi madre empezó a llorar y me dijo cómo estaba desgarrando la familia al involucrar a personas ajenas. La decepción de mi padre era palpable siempre. Tenía palabras cargadas de reproche mientras cuestionaba mi decisión de escalar la situación. Le dije firmemente que quería a Vicky fuera de mi vida, y ellos estuvieron de acuerdo. Me sentí culpable por involucrar a las autoridades, pero por primera vez me sentí segura en mi propia casa una vez que vi que había sido formalmente advertida. Mis padres tuvieron una conversación separada con ella y desde ese día dejó de hablarme por completo. Prefiero esto mucho más que tenerla constantemente rondándome o tratando de insertarse en mi vida. Cuando mis abuelos se enteraron de este incidente, me pidieron que empacara mis cosas para que pudiera vivir con ellos durante el resto de la escuela secundaria. Informaron a mis padres, quienes no protestaron mucho, así que me fui a vivir con mis abuelos. A diferencia del hogar de mis padres, me sentía segura y amada aquí. Los días restantes de la escuela secundaria fueron bien e hice recuerdos duraderos con mis amigos. Mis padres nunca me visitaron ni me
llamaron en todo ese tiempo sabía que estaban felices con su amada hija, así que nunca intenté contactarlos, aunque me dolía que pudieran descartar tan fácilmente como si no fuera nada. Cuando me gradué de la escuela secundaria mis padres hicieron el día acerca de Vicky, ni siquiera me felicitaron y se acercaron a mí y sentí como si fuera una extraña para ellos. Sin embargo, mis abuelos estaban allí y regañaron a mis padres por ser tan obvios sobre su favoritismo. No sé qué les dijo mi abuelo, pero mi papá luego se me acercó torpemente y más tarde descubrí que fui aceptada en una buena universidad con una beca completa. Estaba muy feliz por eso porque temía pedirle ayuda financiera a mis padres. Informé a mis abuelos sobre esto y me invitaron a salir a cenar a un buen restaurante. Después de la cena, mi abuela publicó fotos mías en su cuenta de Facebook, escribiendo una larga leyenda sobre lo orgullosa que estaba de mí por ser una estudiante excepcional. Nuestros parientes se enteraron pronto y se unieron a las felicitaciones. Supongo que algunos de ellos podrían haber continuado. Mis padres, que no tenían idea de todo esto, en lugar de sentirse feliz al respecto, mi madre me llamó, llorando porque ella no había sido aceptada en ninguna universidad, y que yo estaba tratando conscientemente de hacer sentir mal a mi hermana por sus calificaciones. Al hablar con todos nuestros parientes, me dijo que todo esto era culpa mía, porque aparentemente estaba deprimida después del incidente con servicios de protección infantil, y la había empujado a sacar malas calificaciones. Estaba tan increíblemente destrozada de que mi propia madre pudiera culparme por algo así. Que fue la última vez que hablé con ella. Mis abuelos me ayudaron a mudarme a mi residencia universitaria, debido a que la universidad de mi novio de la escuela secundaria estaba lejos de mí. Habíamos terminado, así que entré a la universidad soltera. La ruptura había sido difícil, pero estaba emocionada de conocer gente nueva. Aquí es donde conocí a Rob, y él y yo éramos ambos estudiantes de primer año, y ambos pasábamos la mitad de nuestros días en la biblioteca. Rob era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Es una persona tranquila, y le gustaba estudiar lo que se parecía a mí, y rápidamente encontramos puntos en común en nuestro amor compartido por la universidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestra amistad floreció en algo más profundo y me di cuenta de que había desarrollado sentimientos por Rob que iban más allá de una simple amistad. Siendo extrovertida, fui bastante directa acerca de mis sentimientos por Rob, y me sorprendió saber que él sentía lo mismo. Empezamos a salir y hemos estado juntos durante 8 años. Mis abuelos han conocido a Rob y simplemente lo adoran. He conocido a los padres de Rob, quienes literalmente me tratan como a su propia hija en ocasiones. La madre de Rob incluso me ha confesado como siempre ha deseado tener una hija, así que está contenta de que Rob haya conocido a una persona maravillosa como yo. Para ser honesta, esta es la primera vez que estoy rodeada de familiares que me aprecian y no me guardan rencor. Le he contado a Rob historias de mi infancia y él me escucha y sabe cómo es mi relación con Vicky a lo largo de estos últimos 8 años. Mis padres apenas me han contactado, excepto para enviarme un mensaje de cumpleaños ocasional, si lo recordaban, pero eso es todo. Recientemente, Rob y yo nos comprometimos. Me propuso matrimonio mientras estábamos haciendo senderismo hacia nuestro lugar habitual para ver el amanecer, y fue una propuesta de ensueño. Fue tan dulce ver lo nervioso que estaba al hacerme la pregunta, y no tuve dudas en mi mente cuando acepté la propuesta. Publiqué fotos de mi compromiso en mi Instagram y también informé a mis abuelos al respecto. Estaban tan felices por mí y nos felicitaron por nuestro futuro. Supongo que la noticia debe haberse difundido porque mis padres me llamaron de la nada para felicitarme. También pensé que era solo una conversación casual, ya que no habíamos hablado durante años. Me preguntaron acerca de mi vida, mi trabajo, mi apartamento, antes de que mi papá me preguntara directamente si podía llevarme del brazo hasta el altar. Me sorprendió su repentina pregunta, ya que unos momentos antes ni siquiera tenía idea de en qué empresa trabajaba. Le dije que aún no lo había pensado, y mi papá me dijo que sería vergonzoso si no lo invitaba.
¿Y qué otros nos cuestionaría al respecto? Así que sería mejor si él me llevaba al altar. Les dije a mis padres que ni siquiera sabía si los iba a invitar a mi boda, ya que no habíamos estado en contacto, pero esto molestó a mis padres. Mi madre comenzó a decirme que estaba decepcionada por mi respuesta, enfatizando la importancia de la familia y la tradición. Continuó diciéndome como siempre sería en mis padres, pase lo que pase, y que debería dejar el pasado atrás. Parte de M. Estaba tentada a escuchar a mis padres y aceptar la oferta de mi papá porque quería que nuestra relación se reparara, pero otra parte de mí dudaba, temerosa de abrirme nuevamente a posibles decepciones y heridas. Sin embargo, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de mi vida en unos meses, así que le dije a mi papá que podría llevarme del brazo hasta el altar, y él pareció estar encantado. Durante los preparativos de la boda, contacté a mis amigas del instituto con las que siempre había mantenido el contacto. A pesar de la distancia física que había crecido entre nosotros debido a nuestras carreras, les dije cómo quería que el grupo se reuniera y que quería que fueran mis damas de honor. Hubo muchas lágrimas de felicidad y felicitaciones, y sin dudarlo, aceptaron mi invitación para ser parte de mi cortejo nupcial, ya que era una oportunidad para reunirnos todas de nuevo. Todas planeamos ir a Las Vegas para celebrar mi despedida de soltera, mientras que Ereseca tenía una despedida de soltero separada con sus amigos. También mis amigas y yo publicamos un montón de fotos de la fiesta, y en general todos se divirtieron mucho. Sin embargo, cuando regresé a casa, mis padres me llamaron para informarme cuán decepcionados estaban de que no hubiera invitado a Vicky a ser parte de la celebración. Les dije que de ninguna manera habría involucrado a Vicky en mi despedida de soltera y que no quería que fuera parte de mi vida. Esto sorprendió a mis padres y me preguntaron qué quería decir, así que aclaré que las acciones de Vicky, particularmente su historial de mentiras y chismes, me habían dejado profundamente herida y desconfiada de sus intenciones. No podía imaginar invitarla a una ocasión tan íntima y alegre como mi despedida de soltera, sabiendo que su presencia haría menos feliz mi fiesta. También les informé a mis padres que esta era la razón por la que tampoco estaba invitada a mi boda. Al escuchar esto, mis padres perdieron los estribos, se quejaron de que no tenía derecho a excluir a mi hermana de mi boda, y de que era mi deber como su hermana incluirla en eventos tan importantes. Me dijeron que Vicky estaba emocionada por conocerme después de enterarse de que me estaba casando. Estaba confundida y les pregunté a mis padres qué le dio esa idea, ya que ni siquiera nos habíamos hablado durante mucho tiempo, pero mis padres ignoraron mis preocupaciones diciendo que así no se comportaban las hermanas. Les dije: tienen que entender que mi relación con Vicky es complicada después de todo lo que ha pasado. Simplemente no me siento cómoda teniéndola como parte de mi boda. Ni siquiera una vez se ha disculpado conmigo por todo lo que me hizo pasar. Sin embargo, mis padres generalmente ignoraban mis palabras. Mi madre seguía diciendo cómo quería que todo se solucione y que debería hacer un esfuerzo por invitar a Vicky. Mi padre insistió en que nuestros parientes hablarían sobre por qué mi hermana no estaba invitada y esto terminaría afectando mi boda. Sin embargo, sabía que era mejor no ceder a sus demandas, así que no me rendí ante ellos. Les dije que estaba bien que la gente hablara a mis espaldas y cuestionara mi carácter siempre y cuando estuviera rodeada de personas que me gustaban y en las que confiaba. Durante mi boda, mi madre luego preguntó si mi prometido estaría bien con esto, y también intentó usar la carta de los suegros, ya que me juzgaría por ser tan increíblemente cruel como para excluir a mi propia hermana de mi boda. Me reí e informé a mis padres que mi prometido y mis suegros conocían la dinámica de mi familia, y a ninguno de ellos le importaría si Vicky estaba presente o no. Me presionaron sugiriendo la importancia de la unidad familiar y el perdón, pero no cedí ni un centímetro, debido a que no estaba dispuesta a comprometer mi propio bienestar por el bien de apaciguar a otros. Al final, acordamos estar en desacuerdo, cada uno de nosotros aferrándonos a nuestras propias perspectivas.
y mis padres me dijeron que necesitaban pensar las cosas y terminamos nuestra conversación. Allí informé a mis abuelos sobre esto porque me sentía un poco culpable por enfrentarme a mis padres, y ellos me apoyaron completamente. Mis abuelos me dijeron que no debería obligarme a invitar a nadie que no quisiera allí y que mis padres, como de costumbre, estaban tratando de hacerme sentir culpable. Desde esta conversación me he sentido un poco mejor con respecto a mi decisión, y me he distraído con los preparativos de la boda. Dado que mi boda se acerca rápidamente, la semana pasada mi papá me llamó para informarme que había pensado mucho y que él y mamá ya no asistirían a la boda. Antes de que pudiera reaccionar, continuó diciendo que esto también significaba que él no me llevaría al altar. Le pregunté si había una razón específica y me informó que Vicky se mudara ya a un nuevo lugar pronto, que mis padres la habían ayudado a encontrar, y como yo iba a excluirla de la boda, ella había decidido organizar una fiesta de inauguración de su casa ese mismo día, así que asistirían a eso en lugar de a mi boda. No podía creer lo que me estaba diciendo mi padre, porque no estaba siendo invitado en primer lugar, y mucho menos me iba a llevar al altar, pero consideraba decirme que había sido él el que decidió no hacerlo. Sin embargo, la idea de que la fiesta de inauguración de la casa de mi propia hermana tenía prioridad sobre mi boda fue un golpe duro, que era una continuación de lo que había sentido durante años. Simplemente le dije que entendía y colgué la llamada, aunque intenté actuar valiente frente a mi padre. En el fondo, el dolor del rechazo me afectó. Cuando le conté a Rob, estaba furioso por lo insensibles que podían ser mis padres. Después de que fueran ellos quienes insistieron en ser invitados, fue él quien me dio la idea de que debería preguntarle a mi abuelo, ya que él y la abuela estaban básicamente allí en mi vida más que mis padres. Estuve de acuerdo, así que llamé a mis abuelos y les pregunté si estarían dispuestos a llevarme al altar en mi boda. No me pude contener mientras le preguntaba a mi abuelo: tú y el abuelo siempre han estado ahí para mí, dije con la voz entrecortada por la emoción. Han sido más que solo abuelos para mí, han sido como padres, y no puedo imaginar a nadie más que quisiera tener a mi lado en el día de mi boda. Mi abuelo, ni siquiera dudó antes de decir que sí. Me dijo lo honrado que estaría de acompañarme hasta el altar, y a diferencia de mis padres, no me decepcionaría. Sus palabras me tranquilizaron, y en ese momento sentí una profunda sensación de paz. Con mis abuelos a mi lado, supe que tenía una familia que me amaba incondicionalmente y me aceptaba tal como soy, con todas mis imperfecciones. También hablé con mis suegros sobre esto, y los padres de Ere me aseguraron que no les importaba si mis padres no asistían, y que independientemente de su presencia estaban encantados de presenciar y apoyar nuestra unión. Mi boda es en 2 días, y hoy me desperté con varias llamadas perdidas de mi papá. Lo llamé de vuelta pensando que era una emergencia, y cuando contestó me preguntó si era verdad que mi abuelo me acompañaría hasta el altar. Le dije que sí, que era cierto, y luego mi papá se enfureció diciendo lo irrespetuoso que era haberle pedido a mi abuelo. Le recordé cómo él fue quien decidió no venir a mi boda, así que no entendía por qué estaba tan molesto. Mi papá continuó gritándome sobre cómo él y mamá solo estaban tratando de hacerme ver lo equivocado de mis acciones, y que pensaron que al declinar la invitación me enseñarían una lección. Siguió diciendo cómo él y mamá me habían criado y pagado por mi comida y educación, así que mi abuelo no tenía derecho a reemplazarlo. Traté de razonar con él explicándole que mi abuelo habían estado ahí para mí de maneras en las que él y mamá nunca lo estuvieron, pero no quiso escuchar. También me dijo cómo no había hecho más que alejar a todos de mí y que todo esto era culpa mía. No creo que haya hecho nada malo en esta situación. Supongo que todos hubieran hecho lo mismo, pero como el subredditre quiere que haga la pregunta, soy la mala por pedirle a mi abuelo que me lleve al altar, y no a mi padre. Actualización: muchos opinaron y la mayoría dijeron que no era la mala. He visto muchos consejos y sugerencias sobre cómo debería abordar esta situación. Estoy de acuerdo en
que necesito cortar permanentemente el contacto con mis padres porque su constante indecisión es agotadora y está empezando a afectar mi salud mental. No quiero que estén en mi vida cuando me han mostrado consistentemente que Vicky siempre es su primera prioridad. Mis padres son egoístas y lo he sabido durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo puede una hija simplemente dejar de amar a sus padres? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es muy difícil hacerlo en realidad. Sin embargo, por mi paz mental, no tengo más opción que hacerlo para poder disfrutar de mi boda. Mañana actualización 2. Lamento la falta de actualización este último mes, pero he estado bastante ocupada desde mi boda. En primer lugar, si mi boda fue bastante buena con mi abuelo a mi lado mientras caminaba por el pasillo a pesar de la ausencia de mis padres, no podía estar más contenta al intercambiar votos, con Rob comprometiéndonos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Mis amigas y yo bailamos toda la noche, y no puedo comenzar a describir lo importante que es mantenerse en contacto con tus amigas de la infancia pase lo que pase porque a veces son tu familia elegida. Durante la recepción, sentí un ligero dolor al darme cuenta de que mis padres no estaban allí para compartir este momento especial, especialmente cuando vi a los padres y primos de Rob dando discursos para él. Sin embargo, encontré consuelo en el conocimiento de que había tomado la decisión correcta para mí, priorizando mi propio bienestar y felicidad. Algunas de mis amigas dieron discursos compartiendo recuerdos de nuestras experiencias y el vínculo que nos había llevado tanto en los buenos como en los malos momentos. En los días siguientes a la boda, Rob y yo nos fuimos de luna de miel que sus padres habían pagado como regalo de bodas. Pasé todos mis días simplemente holgazaneando, disfrutando con mi esposo. Me siento tan emocionada cada vez que miro a Rob y me doy cuenta de que ahora está casado conmigo. Como mencioné anteriormente, corté todo contacto con mis padres bloqueándolo en todas partes. No me molesté en enviarles una explicación, porque francamente ni siquiera la merece. No tengo idea de si Vicky realmente tuvo una fiesta de inauguración ese día, o si fue solo una excusa para que mis no asistieran a mi boda, pero en este punto no me importa. Les deseo nada más que lo mejor a ellos y a su querida hija. Actualización 3. No tenía intención de compartir más después de mi última actualización, pero algo inesperado acaba de suceder, y creo que todos ustedes merecen saberlo. No había revisado mi correo electrónico en el último mes debido a mi boda y luna de miel, pero hoy mientras revisaba los correos electrónicos, encontré un correo electrónico de Vicky. Ni siquiera sé cómo encontró mi dirección de correo electrónico y me sorprendió por completo. Dudé sobre si abrir su correo electrónico o simplemente borrarlo sin leerlo, pero como dice el dicho, la curiosidad mató al gato dentro. Había un mensaje extenso de Vicky, expresando su arrepentimiento por nuestra relación tensa y su deseo de reconciliarse. Reconoció los errores que había cometido en el pasado, admitiendo que había sido egoísta e inmadura. Vicky se disculpó por el dolor que me había causado a lo largo de los años y expresó un deseo genuino de enmendarlo. Continuó escribiendo cómo se siente feliz por mí ahora que estoy casada y que me desea nada más que lo mejor. Terminó el correo electrónico suplicando que no castigue a mis padres cortándolos y que ellos me extrañaban. Al leer sus palabras, sentí una mezcla de emociones: sorpresa, escepticismo. Parte de mí quiere creer que Vicky realmente ha cambiado, que es sincera en su disculpa y está dispuesta a trabajar para reparar nuestra relación, pero otra parte de mí sigue dudosa, porque esto parece demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, independientemente de lo que haya escrito, sé con certeza que mis padres no me extrañan, porque si lo hicieran no me habrían tratado así todos estos años. Pensé en enviarle una respuesta, pero luego decidí no hacerlo. Después de todo, el perdón no es algo que deba apresurarse, es un proceso que requiere tiempo y reflexión. Aún así, no sé si quiero volver a tener una relación con ella. Podría perdonarla, pero eso no quiere decir que ahora vayamos a ser finalmente hermanas para ser
Honesta, después de mi matrimonio ya no me siento sola, he aprendido a reconocer que tengo a mi amoroso esposo a mi lado, amigos solidarios, y a mis inquebrantable de mis abuelos, y con su apoyo, sé que puedo enfrentar cualquier desafío que se presente. Sin necesitar a Vicky o a mis padres en mi vida, también he investigado y he encontrado un buen terapeuta con quien he reservado mi primera cita. He dado este paso para poder abordar y resolver cualquier herida de mi pasado y sanar de ellas. Actualización 4. Creo que hice bien en no contestar el correo electrónico que mencioné en la última actualización, porque ahora todo sale a la luz. Resulta que Vicky no escribió nada, y que fueron mis padres usando su cuenta. Por eso hacía tanto hincapié en que perdone a mis padres, porque eran ellos los que habían escrito. Lo sé porque me encontré de casualidad a Vicky un día y cuando la saludé ella me miró con cara de asco. Como siempre le comenté sobre el correo, ya que pensé que mi falta de respuesta era el problema, y ella me dijo que no me había enviado nada. Sacó su teléfono y encontró el correo en la bandeja de correos. Alientes, pero juraba que no había escrito nada en ese momento. Ambas nos dimos cuenta de quién era el autor de eso, ya que seguramente algún ordenador de la casa todavía tenía abierta la sesión de Vicky. Le pregunté también por la fiesta inauguración de su casa, y me dijo que eso no había sucedido, así que como sospechaba fue toda una mentira de mis padres. Luego cada una siguió por su camino, y eso fue todo. Sinceramente no sé quién fue peor en mi vida, si mi hermana o mis padres, porque en este punto lo de mis padres ya es demasiado retorcido. Al menos ahora todos lo van a saber porque hice una publicación en mi Instagram con los enlaces a mi Reddit, por lo que toda la familia y gente cercana está leyendo esta historia.